Durante más de medio siglo, dos nombres se han disputado silenciosamente el dominio del cielo. No se enfrentan con armas ni ejércitos, sino con alas, motores y decisiones de ingeniería que definen cómo el mundo se mueve. Boeing y Airbus. Dos visiones opuestas de lo que significa volar. Dos filosofías que han transformado el transporte aéreo en una rivalidad global. Mientras los pasajeros observan el horizonte desde sus ventanas, pocas veces se detienen a pensar en quién diseñó el avión que lo sostiene a 10.000 metros de altura. Pero detrás de cada vuelo comercial existe una historia de competencia feroz, contratos multimillonarios, innovación técnica, espionaje industrial y errores que cambiaron el rumbo de la aviación moderna. Boeing, el titán estadounidense que nació con la aviación misma, ha sido símbolo de poder y tradición. Airbus, la respuesta europea, surgió décadas después como una apuesta colectiva para desafiar a ese gigante. Desde entonces, cada nuevo modelo, cada anuncio, cada accidente y cada avance tecnológico ha sido un capítulo más en esta lucha silenciosa por el control del aire. Hoy, cuando el planeta busca una aviación más limpia, segura y eficiente, esta rivalidad se renueva. Ya no se trata solo de construir aviones, se trata de quien definirá el futuro del vuelo humano. En esta historia no hay héroes ni villanos, sino dos formas de entender el progreso. Acompáñame a descubrir cómo empezó esta guerra de ingenieros, economistas y visionarios que, sin disparar una bala, cambiaron para siempre el significado de volar. Todo imperio comienza con una idea que parece imposible. En el caso de Boeing, esa idea nació en 1916, en un pequeño astillero de Seattle donde William Boeing, un empresario fascinado por las máquinas voladoras, decidió construir su propio avión. En un país que apenas empezaba a comprender el potencial del aire, Boeing apostó por una visión pragmática y audaz: convertir la aviación en una industria, no en un experimento. Su compañía creció a la sombra de la Primera Guerra Mundial, fabricando hidroaviones de madera y tela, pero su ambición no tenía límites. Con el tiempo, Boeing se transformó en sinónimo de poderío tecnológico estadounidense, una extensión de la nación que creía poder dominar el cielo igual que había conquistado la tierra. Mientras tanto, en el otro lado del Atlántico, Europa observaba cómo Estados Unidos se convertía en el epicentro de la aviación comercial. Durante décadas, los fabricantes europeos competían entre sí sin lograr contrarrestar la hegemonía norteamericana. Fue recién en 1970 cuando una coalición política y técnica sin precedentes decidió cambiar el rumbo. Nacía Airbus. Francia, Alemania y Reino Unido dejaron de lado sus rivalidades históricas para construir algo que ninguna nación podía lograr sola. Airbus no era solo una empresa, sino una declaración de independencia tecnológica. El primer gran desafío fue demostrar que la cooperación podía superar al poder individual. Mientras Boeing producía en masa y exportaba su experiencia, Airbus apostó por la innovación y la eficiencia. El A300, su primer modelo, no solo voló, probó que Europa podía competir en igualdad de condiciones. Aquella unión improbable transformó el mapa de la aviación global. Lo que empezó como una respuesta política se convirtió en una revolución industrial. Así, el mundo dejaba de tener un solo titán del cielo, y la batalla apenas comenzaba. En la aviación, cada tornillo cuenta una historia, y en el caso de Boeing y Airbus, esa historia revela dos formas opuestas de entender el vuelo. Boeing, moldeada por la tradición estadounidense, creció bajo la convicción de que el piloto debía ser el centro de todo. Sus cabinas se diseñaron como extensiones humanas, instrumentos analógicos, controles manuales, reacción directa ante cada decisión del comandante. Para Boeing, volar era un acto de destreza y responsabilidad, una danza entre el hombre y la máquina en la que la intuición tenía tanto peso como la tecnología. Esa filosofía reforzaba una cultura corporativa basada en la experiencia, en la jerarquía técnica y en el orgullo de una ingeniería que confiaba más en las manos que en los algoritmos. Airbus, en cambio, nació en una Europa posguerra que miraba al futuro con un sentido distinto de control. Desde su origen, apostó por la automatización, por sistemas que redujeran el margen de error humano y priorizaran la eficiencia sobre la tradición. Su cabina, dominada por pantallas y mandos laterales, representaba una ruptura radical con el pasado. Para Airbus, el piloto no debía luchar contra la máquina, sino trabajar junto a ella. Era una visión casi filosófica. La tecnología debía ser una extensión de la inteligencia colectiva, no del ego individual. Estas diferencias se hicieron tangibles en modelos emblemáticos. Mientras el Boeing 737 mantenía la esencia manual de los años 60, el Airbus A320 introdujo el Fly-by-Wire, un sistema digital que filtraba las órdenes del piloto a través de computadoras. Lo que para unos era una pérdida de control,
Para otros era una nueva era de precisión y seguridad. Esa divergencia no solo definió cómo volaban sus aviones, sino cómo pensaban sus ingenieros. Dos visiones del mismo cielo, separadas por una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Quién debe tener el control, el humano o la máquina? Cuando el cielo se convierte en un mercado, la competencia deja de ser simbólica. Boeing y Airbus no solo compiten por fabricar aviones, compiten por el control de un negocio que mueve cientos de miles de millones de dólares y define el flujo global de pasajeros, mercancías y poder político. Desde los años 80, la rivalidad se trasladó de los hangares a los despachos, de los aeropuertos a las salas de negociación de gobiernos y corporaciones. Cada contrato con una aerolínea, cada licitación militar, se transformó en una batalla estratégica donde la diplomacia y la ingeniería iban de la mano. Boeing, respaldada por la influencia política de Washington, usó su posición histórica para asegurar acuerdos con las principales aerolíneas del mundo. Airbus, consciente de su desventaja inicial, desplegó una ofensiva tecnológica que buscaba romper la hegemonía estadounidense. Introdujo aviones más ligeros, sistemas digitales de control y un modelo de producción distribuido por toda Europa, donde cada país aportaba una parte de la máquina. Fue una guerra de innovación constante, materiales compuestos, motores más silenciosos, aerodinámica avanzada y cabinas diseñadas para reducir el consumo de combustible sin sacrificar confort. Las disputas llegaron incluso a los tribunales internacionales. Durante décadas, Boeing y Airbus se acusaron mutuamente de recibir subsidios ilegales, de manipular precios y de usar sus gobiernos como escudos económicos. La Organización Mundial del Comercio intervino más de una vez, pero nunca logró una resolución definitiva. Aún así, mientras las sanciones iban y venían, los dos gigantes continuaban ampliando su presencia. El lanzamiento del Boeing 787 Dreamliner y del Airbus A350 marcó el punto más alto de esa guerra silenciosa. Dos aviones creados con la misma promesa: redefinir la eficiencia del vuelo moderno. Detrás de cada diseño había años de espionio industrial, estrategias financieras y una obsesión compartida: construir no solo el avión. En la historia de la aviación, los avances siempre han volado cerca del riesgo. Ningún fabricante, por grande que sea, escapa a la gravedad de sus errores. Boeing lo aprendió del modo más doloroso. Cuando el 737 MAX fue presentado en 2017, debía ser la respuesta perfecta al éxito del Airbus A320neo. Más eficiente, más económico, más competitivo. Pero detrás del brillo de la innovación se escondía una decisión apresurada. Para mantener su liderazgo sin rediseñar el avión desde cero, Boeing adaptó un modelo antiguo, motores más grandes y potentes, alterando su equilibrio aerodinámico. Para compensar ese cambio, creó un sistema automático, el MCAS, que, sin conocimiento pleno de los pilotos, podía corregir la inclinación del avión. Lo que debía ser una solución se convirtió en tragedia. En menos de 6 meses, 2 accidentes fatales, en Indonesia y Etiopía, revelaron una cadena de errores técnicos, omisiones regulatorias y presiones internas por cumplir plazos comerciales. Más de 300 vidas se perdieron, y el mundo entero cuestionó no solo a Boeing, sino la ética detrás de la competencia. El 737 MAX fue inmovilizado globalmente, y el gigante americano enfrentó su peor crisis en más de un siglo. Su reputación, construida sobre la confianza, quedó suspendida en el aire. Airbus, mientras tanto, observó con cautela. La tragedia no era una victoria. Era un recordatorio de lo frágil que puede ser el equilibrio entre innovación y ambición. Pero esa pausa forzada de Boeing permitió a Airbus consolidar su dominio temporal en las ventas y reforzar su imagen de fiabilidad. Sin embargo, la historia mostró que ninguna marca es inmune al error. Airbus también había enfrentado sus sombras: demoras catastróficas en el A380, fallos de diseño, y la presión constante de mantener la rentabilidad en un proyecto que parecía demasiado grande incluso para Europa. Estas crisis no destruyeron a los titanes, los transformaron. Porque en el cielo, el prestigio no se mide solo por los vuelos que despegan, sino por los que se aprenden a levantar después de caer. La competencia entre Boeing y Airbus ya no se libra solo en la velocidad o el tamaño, sino en algo más trascendente: ¿quién podrá volar sin herir al planeta? En un mundo cada vez más consciente de su impacto ambiental, la aviación se ha convertido en uno de los frentes más desafiantes de la sostenibilidad. Ambos gigantes lo saben, y cada uno intenta construir el futuro desde una visión distinta del cambio. Boeing apuesta por la evolución gradual. Su estrategia combina mejoras en la eficiencia de los motores, uso extendido de materiales compuestos y programas de biocombustibles sostenibles.
La compañía colabora con aerolíneas y laboratorios para desarrollar combustibles de aviación que reduzcan hasta un 80% las emisiones, sin alterar la infraestructura existente. Es una filosofía pragmática, avanzar sin romper lo que ya funciona. Airbus, en cambio, elige el riesgo de la revolución. Con su proyecto CTOE, la empresa europea se propone lanzar para 2035 el primer avión comercial impulsado por hidrógeno. Tres conceptos radicalmente distintos, uno con hélices, otro con fuselaje integrado y un tercero con motores híbridos, buscan reinventar la idea misma de propulsión. Airbus no pretende solo mejorar el presente, sino redibujar el futuro del vuelo. Pero la sostenibilidad no se limita al combustible. Ambas compañías exploran la digitalización total de sus procesos, simulaciones virtuales que reducen pruebas físicas, algoritmos que predicen mantenimiento y cabinas inteligentes capaces de ajustar automáticamente la eficiencia energética. En esta nueva carrera, el poder no se mide en toneladas ni millas, sino en ideas. La batalla ya no es solo por conquistar el cielo, sino por hacerlo sin dejar cicatrices en la tierra. Detrás de los números fríos de la industria aeronáutica se esconde una historia mucho más intensa de lo que parece. Cada avión que despega lleva consigo una pieza del tablero donde Boeing y Airbus mueven sus fichas. Y aunque ambos dominan el mercado global, los datos revelan matices que insinúan quién podría estar más cerca de la victoria. Hoy, casi la mitad de los vuelos comerciales del mundo se realizan en aviones fabricados por uno de estos dos colosos. El Boeing 737, con más de 11.000 unidades producidas, es el modelo más vendido de la historia. Sin embargo, el A320 de Airbus lo sigue de cerca, con pedidos que no dejan de crecer y versiones cada vez más modernas. En los cielos, la diferencia se mide en porcentajes mínimos, pero detrás de esos porcentajes se esconde una lucha feroz por cada cliente, por cada país que decide con quién surcar el aire. Hay detalles que pocos notan. Los pilotos formados en Boeing suelen describir sus cabinas como una extensión de sus manos, mientras los de Airbus hablan de precisión quirúrgica y confianza en la automatización. En las terminales, un pasajero podría no distinguir la marca del avión, pero las aerolíneas sí lo hacen, y sus elecciones determinan quién gana millones y quién pierde contratos clave. Lo curioso es que, mientras la opinión pública tiende a verlos como iguales, los últimos años han mostrado un cambio casi imperceptible. Airbus ha superado en entregas a Boeing durante varias temporadas consecutivas, impulsado por su fiabilidad y por la pausa obligada del 737 MAX. Pero Boeing, fiel a su historia, no ha dicho su última palabra. En sus fábricas de Seattle, se gesta un nuevo capítulo, un proyecto envuelto en secreto que promete recuperar el trono perdido. Los números, las percepciones y las tendencias dibujan un horizonte cargado de tensión. Dos gigantes vuelan lado a lado, pero solo uno parece elevarse unos metros más alto. La pregunta es, ¿cuál de los dos logrará mantener esa altitud cuando llegue la tormenta final? Durante más de medio siglo, Boeing y Airbus han tejido una historia que no cabe en los manuales de aviación. Lo que comenzó como una competencia técnica se transformó en una confrontación de valores, estrategias y visiones del futuro. Ambas empresas han conocido la gloria y el colapso, el aplauso y la crítica. Pero lo que las mantiene vivas no es solo la ambición, es la necesidad de demostrar quién define realmente el significado de volar. Boeing, el pionero que levantó la aviación moderna desde los talleres de madera hasta los rascacielos de titanio, ha resistido golpes que habrían derrumbado a cualquier otro. Cada crisis lo ha obligado a reinventarse, y cada error ha dejado una marca profunda en su cultura. Sin embargo, esa resiliencia americana, nacida del riesgo y la obsesión por la perfección, sigue latiendo en su ingeniería. Airbus, por su parte, representa la fuerza de la unión, la prueba de que el conocimiento compartido puede desafiar la supremacía individual. Su éxito no se basa en una nación, sino en la suma de muchas. Hoy, el tablero parece inclinarse sutilmente. Airbus domina en entregas, eficiencia y percepción pública, mientras Boeing intenta recuperar la confianza perdida. Pero el futuro no pertenece a quien gana una batalla, sino a quien se atreve a cambiar las reglas. Y ahí, la historia aún está en juego. La próxima década decidirá quién escribe el siguiente capítulo. El avión más sostenible, el más inteligente, el más humano, no existe todavía. Quizá Boeing lo esté diseñando en silencio, o quizá Airbus ya lo haya imaginado. El cielo no tiene dueño, solo concede espacio a quien se atreve a conquistarlo. Así que cuando vuelvas a mirar por la ventanilla y el ala brille con el sol, recuerda esto, el logotipo en el fuselaje no es solo una marca. Es el emblema de una guerra que sigue librándose, a miles de metros de altura, por el derecho de seguir soñando con volar.